Hola a todos. Bueno, este va a ser mi primer monólogo de una serie que voy a empezar y los voy a hacer cortos. Voy a tratar de que sean cortos. Y lo voy a empezar de esta manera. ¿Qué hacemos todos acá en la internet tratando de arreglar nuestros países, tratando de resolver la sociedad, eliminar problemas que nos creemos que tenemos en la sociedad, confrontar situaciones políticas internacionales, creyendo que podemos entender y saber cuál es la verdad? Estamos todos tratando de involucrarnos con los problemas del mundo, con nuestros países, con la sociedad. Estamos tratando de salvarnos. Estamos buscando cómo acabar con las cosas que nos parecen injustas, los sufrimientos, los abusos de poder. Lógicamente, hemos siempre tenido esta búsqueda. Eh, Esta es una búsqueda que parte de una condición humana, de la condición existencial del ser humano. Es una situación, estas situaciones problemáticas surgen porque la alta inteligencia, y podemos decir alta, gran inteligencia que tiene el ser humano comparado a los demás animales del planeta, los demás seres del planeta, aunque parece ser que ciertos animales en el océano tienen una inteligencia muy paralelamente avanzada, pero se desarrolló de otra manera, o sea, obviamente para otro ambiente, y lejos estamos de poder saber comprender en qué forma están muy avanzados, porque no estamos adentro de su cerebro. De todas maneras, parece ser que por cierta medida, en cuanto a la referencia planetaria, nosotros tenemos la capacidad de lograr curar nuestras propias enfermedades, no sufrir hambre, protegernos del planeta, del clima. Y a través de esta definición se podría decir que sí somos más inteligentes que las ballenas y los delfines. Esta inteligencia precoz, esta habilidad, yo la llamo la inteligencia lógica analítica, eh, sirve, o sea, asiste al deseo principal de proliferar, multiplicarnos vivir, avanzar, evolucionar, continuar hacia adelante. Pero es nada más que un instrumento que el cerebro ha creado en un sector de lógica analítica que comprende y analiza la situación en que se encuentra el cuerpo, o sea, el ser humano. Mira los peligros, mira todo aquello que acecha su existencia y trata de entenderlo para superarlo. Por eso asiste la voluntad de vivir y de continuar a avanzar y a progresar que tiene toda forma viviente. En el ser humano, esta parte del cerebro está mucho más avanzada que los demás animales. ¿Cómo ocurrió esto? No voy a adentrar en este momento. Lo que sí es importante que entendamos es que esta inteligencia lógica, a ver si está grabando porque ya me ha pasado 30.000 veces que grabo por una hora y resulta que no, bueno, no había apretado el botón. Eh, Esta inteligencia, que yo la llamo lógica analítica, y que, como dije, está más preocupada en comprender, en entender los problemas, las cosas que hay que vencer y sobrellevar, que nos acechan, que nos apeligran, que nos amenazan, que se desarrolló no realmente, ¿cómo se dice?, compaginado o armonizado con el diseño natural de la vida, o sea, lo que es el diseño, se podría decir, ecológico del planeta, cómo son todos los animales, cómo funcionan todas las
especies vivientes, cómo se interrelacionan todas las formas vivientes y toda la vida que hay sobre el planeta. El diseño del mundo, el diseño de cada uno de sus seres. Hay un diseño, esto lo sabemos, particularmente el ser humano lo ve, eh, pero esta parte, la lógica analítica, que decidió crecer, o quizás fue intención de alguien, de algo, que podamos evolucionar rápidamente esa parte del cerebro, pero como dije, no me voy a adentrar en esto. No está, no está de acuerdo, no se preocupa, no entiende, no está armonizado con la comprensión del diseño, porque está en otra, o sea, quiere entender lo que es este ambiente en el que se encuentra el ser que debe asistir, o sea, nosotros. Por lo tanto, cuando aplicamos la lógica analítica, el pensar, el razonar, el análisis, el inventar, el crear algo, un instrumento, una comprensión, su naturaleza tiende a ser irrelevante a lo que siempre nos va a estar mejor, que es el diseño natural. Para dar un ejemplo, nosotros evolucionamos criando a nuestros chicos, nuestros niños, adentro de un clan o de mamá y papá, los protegemos, la familia los protege, los cuidamos, les enseñamos y los largamos al mundo. La lógica analítica dijo, uy, a ver, vamos a hacer institutos y vamos a poner a los niños bajo una maestra y vamos a poner bibliotecas donde los maestros puedan acceder. O sea, inventamos el mundo, inventamos la forma que tiene nuestra civilización. Esa forma, si bien constantemente pensamos, ¿me está bien esto? ¿Nos va a servir? O sea, es comida apetecible, que no tendemos a traicionar a no compaginar con lo que ha diseñado la evolución. O sea, inventamos escuelas o inventamos, qué sé yo, máquinas que producen barras de chocolate y restaurantes. Sí, nos dan de comer, que es básicamente lo que necesitamos, pero por el otro lado evolucionamos comiendo comida siempre fresca, cazábamos, juntábamos y comíamos, por ahí almacenábamos un par de días, pero en realidad evolucionamos la mayoría del tiempo comiendo cosas que no había que conservarlas más de... Después empezamos a aprender cómo conservar el grano. No necesariamente nos causamos problemas, pero la tendencia es de causarnos problemas y esto lo podemos ver a medida que más ha avanzado la lógica inteligente, por ejemplo con la química, la física, un puente para cruzar un río, ¡pah!, de repente se caía y morían todos los que estaban arriba. O inventamos un químico para preservar, qué sé yo, una casa, para aislarla del frío y resulta que nos entraban los pulmones y el asbestos nos mataba. O sea, cuanto más desarrollada y sofisticada esta lógica, porque su tendencia no es de armonizar con el diseño natural de la vida, los errores se puede apostar dinero que van a aparecer. Bueno, aquí voy. Por lo tanto, ya que nos queremos salvar nos queremos salvar de nosotros mismos en realidad. Nosotros creamos un mundo de bombas y de gente que termina pobre mientras otra es rica, de químicos que te dicen comelo, que esto te va a hacer bien, que te vas a sentir bien, que vas a parecer más joven y qué sé yo, y resulta que después tenemos la cara desfigurada, tenemos cáncer. O sea, la mayoría de las cosas que sufrimos son producto nuestro, de esta lógica inventiva, de esta lógica analítica. Los problemas naturales, más o menos ya los tenemos bien conocidos, o sea, el frío, la falta de comida, las enfermedades quizás es el desafío más grande, pero pareciese que tuviésemos la capacidad ya en nuestras manos de curar casi todo.
El problema mayormente es administrativo, distributivo de esta inteligencia científica en cuanto a la fisiología y a las enfermedades. O sea, parece que podemos predecir cuando las cosas empiezan de niño, o sea que teóricamente ya hasta la medicina parece que la tenemos casi conquistada y hay cosas que aún estamos... Pero o sea, ¿para qué preocuparnos que aún quedan 2 o 3 cánceres que no sabemos curar cuando el 80% de la población no goza de lo que podríamos ya curar enseguida antes de que aparezca en sus vidas? O sea que el problema realmente es administrativo en cuanto a la salud. O sea que los verdaderos problemas que tenemos, de los cuales nos queremos salvar y arreglar, eh, son el producto de nuestra propia mente. Por lo tanto, para poder salvarnos, para poder resolverlos, debemos conocernos, debemos conocer la especie humana, la mente humana. Debemos saber cuáles son las cosas que incambiablemente ya estamos configurados a tender a hacer, a querer y aceptarlo, aceptar nuestra naturalidad sin buscar de juzgar y condenar y castigar y separar, sino que decir, bueno, esto es lo que somos. Cada 8 horas nos va a venir hambre. Entonces, bueno, nos tenemos que preocupar porque cada 8 horas haya comida. O eh, cuando vemos, o sea, tenemos que comprender la especie. La especie siempre busca unirse. Hay dos fuerzas que afectan la colectividad humana. Una que está, no sé si dominada, pero poblada o liderada por la lógica inteligente, que es la que empuja a probar algo nuevo, a ir más allá, a resolver un problema. Y es la misma fuerza que termina por separar ese grupo en otros grupos, que se fueron a otro valle y empezaron a aprender un idioma nuevo y a hacer... Ay, me está llamando alguien. Bueno, este, pero por encima de estas fuerzas interiores que quizás buscarían de empujar más fuerte para un lado o empujar más fuerte para allá, con uno a la cabecera que se quiere llevar un grupo con él o un grupo que lo ve que ese se va muy rápido para un lado habiendo descubierto algo y se quieren ir todos con él. Dentro de esas fuerzas existe una superior, suprema, que es la colectividad. Al, al fin y al cabo, no sé cómo mejor decirlo, hay un punto en que cualquier persona, inclusive los que se han hecho ricos en otros valles con un idioma nuevo y ciencias que han descubierto, mientras que los otros quedaron de la otra parte del continente medios primitivos, no importa cuánto éxito hayamos tenido en nuestras separaciones, hay una parte que busca siempre mantener la especie unida. O sea, siempre se va a volcar y va a decir uno de esa civilización superior, ¿y qué hacemos con ellos? Los traemos, los dominamos, los conquistamos, les damos lo que descubrimos. O sea, hay una fuerza suprema que gobierna sobre las fuerzas separativas que va a buscar siempre maneras inclusive malas maneras, de volver a juntar la especie. Bueno, entonces me trabé ahí. Por lo tanto, comprendiendo ciertas leyes, o sea, ciertas cosas establecidas, podemos decir que de cierta manera somos predecibles. ¿Por qué? Por ejemplo, si vamos a gobernar una sociedad, lo más importante que necesitamos es comprender la mente humana y configurar nuestros inventos de la civilización, nuestros inventos administrativos, ley, cuidado social, construcciones, educación, transporte, todas las cosas que somos capaces de hacer, configurarlas a algo que
es- ah, que se mantenga el máximo tiempo posible o en la máxima cantidad posible, no demasiado lejano de la forma natural que nos dio la evolución. Porque al tironear, más vamos a recalcar la tendencia a errar y a hacernos mal que tiene la lógica inteligente. Entonces, por ejemplo, tomemos de vuelta el ejemplo de agricultura. Bueno, no, voy a terminarlo acá, así no lo hago demasiado largo. Esto es importante. Es importante de comprender estas cosas y darnos cuenta que... Otra cosa voy a agregar. A ver si lo dejo abajo de menos de 20 minutos. Eh, la inteligencia cógnita del ser humano, o sea, la inteligencia que observa y entiende el mundo y su existencia, se ha desarrollado y ha evolucionado en un mundo tridimensional y utiliza todos estos sentidos, los ojos, la boca, la nariz, ¿eh? Para lo mejor posible entender ese espacio tridimensional que se mueve en el tiempo, además. Existimos en un movimiento, o sea, toda la vida es un movimiento, es como nubes que corren por el cielo, o como esas filmaciones aceleradas que vos ves que todo se mueve y no lo podés parar porque es como que no podés, si metés las manos en la foto, las nubes se te llevan los dedos. Bueno, eso somos nosotros, somos no solamente un ser que vive en un espacio tridimensional, o sea, en un espacio, pero además, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en un movimiento temporal. El cerebro evolucionó en esto, evolucionó en eso. Para comprender lo que le pasa a cualquier ser viviente, deberíamos tener una inteligencia capaz de explicarnos y hablarnos, si pudiese, de esta manera tridimensional temporal. Lógicamente no la tenemos. La inteligencia nuestra está mayormente acostumbrada, vamos a decir, por desconocimiento, por ignorancia mía personal, acostumbrada a el idioma, al hablar. Tenemos un oído, oídos y boca. El idioma se desarrolló en una verificación lineal, o sea, yo digo, qué sé yo digo papá y la otra persona dice papá, ¿él? Y yo le digo sí. Bueno, entonces nuestro acuerdo hace que aparezca la palabra papá para significar nuestro padre. Eh, y así, de esta manera, se va construyendo el idioma, por una verificación lineal entre así evolucionó el hablar, quiero decir, entre la boca y los oídos. La confirmación del otro es necesaria. Por eso el idioma en realidad no lo puede autorizar y darle valor nadie, ninguna persona sola. Necesitamos concordar. Necesitamos decirnos, bueno, casa va a significar casa. Sí, casa, a mí me gusta. Vamos a hacer que casa signifique esto. Entonces aparece la palabra casa. Esta dinámica es lineal. Y con este instrumento de hablar pretendemos explicar la existencia, que como dije antes, es espacial y en movimiento. Es una cosa orgánica que crece y se mueve para adelante en el tiempo y después se acaba. Y somos esa experiencia, somos los cuerpos que viven a través de ese estado o de esa existencia. Pero sin embargo queremos hablar de la vida con este instrumento lineal, o sea que yo solamente puedo poner una palabra delante de la otra. Hoy vi un caracol y el caracol estaba subiendo el árbol. Entonces el que me escucha dice, vio un caracol que estaba subiendo el árbol y por ahí se mira y ve un caracol, pero no está subiendo el árbol y lo vuelve a mirar al otro y dice, ese es,
No, es uno que vi hoy temprano. Bueno, si no hablásemos y estuviésemos parados uno al lado del otro, la persona que está al lado mío vería que yo estoy mirando un caracol que está subiendo al árbol, hubiese visto eso, no nos hubiéramos dicho nada y ya más tarde en el día esa persona tendría el conocimiento de que su amigo, o sea, la persona que estaba al lado de él, vio un caracol subiendo al árbol. O sea que sería, sin hablar, el conocimiento sería mucho más cercano a lo que es la existencia orgánica, tridimensional, temporal, que se mueve en el tiempo. O sea, se parecería mucho más porque está utilizando todo su sentido. O sea, el cerebro evolucionó en esta condición temporal tridimensional. Su comprensión de la existencia que se encuentra adentro de nuestro cerebro está bastante cercano a esa experiencia, a esa existencia, a esa condición temporal tridimensional. Solo que cuando queremos transmitir con la lógica inteligente, esa parte del cerebro que está, y que tenemos nada más que el hablar, y ahora tenemos también la escritura. Y ahora también tenemos el video. Con el video nos ayuda un poquitito más porque vemos una escena, entonces vemos un montón de cosas a la vez. O sea que ya de a poquito pegamos un empujón con nuestra inteligencia a crear un medio que es mejor que solo hablar o solo leer. Pero realmente está lejos de lo que nuestra mente ya a, a lo cual nuestra mente ya se relaciona, que es la experiencia tridimensional y temporal. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que el mundo lo hemos armado, lo hemos diseñado basado en el lenguaje, basado en comunicarnos y decirnos y establecer cosas, establecer comprensiones, leyes, reglas, juicios, eh, en una descripción lineal. Que no solamente eso, pero quedó grabada. Y 100 años después, en un mundo completamente distinto, seguimos usando esa cosa que escribimos hace 100 años. O sea que es muy inadecuado el hablar y el idioma a, eh, en comprender, bueno, y no, en comprender el mundo, pero bueno, nos adaptamos a eso, ese es el mundo que creamos. Y utilizamos el idioma para enseñarnos y transmitir información. Pero bueno, a lo que voy a un lugar de quizás de contemplar la humildad, porque casi siempre estamos siendo injustos o inciertos en nuestras evaluaciones. Pero no quería hablar de eso. Lo que quería decir era que, ¿por qué? Por el hecho que nuestra mente evolucionó, nuestra inteligencia, la inteligencia de nuestra civilización, o sea, el pensar, el razonamiento, la comprensión de nuestra civilización, nuestras ideas formuladas que empezamos a aprender a través del idioma y que nos enseñó otra gente que también estudió, leyó en su vida, entonces nos enseñan qué cosas debemos pensar, qué cosas hay para comprender y qué caminos podemos tomar con respecto a la comprensión del mundo. Todo esto que pasó a través de esta linearidad de palabras muy limitadas, muy inadecuadas, ha hecho también que seamos muy, ¿cómo puedo decir? Muy lineares o polarizados en cuanto a nuestro proceder. O sea, típicamente, si tomamos un minuto para meditar y reconocer cómo nos hemos sentido ante una situación, cuando de repente gente se acercó a vos para decirte, ¿viste lo que pasó? Hubo una pelea, qué sé yo. Lo primero que hace nuestra mente es busca de qué lado ponerse. Cuando la gente te dice, se pelearon,
o nos atacaron, o aquella gente hizo algo terrible que lastimó a un montón de personas, hay algo que fue creado a través de la evolución, en parte por nuestro razonar lineal, porque veíamos un problema y había que resolverlo, y después solo comprendíamos esa situación natural a través de nuestra descripción analítica y luego nuestra solución o prescripción. Entonces todo es muy observador a una meta, una explicación lineal del idioma, y si nos equivocamos, es como que tiramos para atrás la lengua y probamos de vuelta. Es todo muy lineal, muy oscilante, y por lo tanto la tendencia es de formar polarizaciones. ¿Por qué? ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos precisamente cuando yo digo tenemos que conocernos mejor como mente. Hay que darnos cuenta cómo vamos a pensar. Aunque no nos guste, tenemos que saber, entender y ser conscientes y adueñarnos del diseño de nuestra mente. No para cambiarla, sino que para darnos cuenta de lo que nos pasa. Y esto es lo más importante que puede hacer la humanidad. Es darse cuenta lo que este cuerpo, esta mente le va a causar hacer siempre, incambiablemente por el resto de los tiempos. Porque ya evolucionamos así. Porque el 99% de nuestra existencia hemos evolucionado sin idiomas, sin escribir en los árboles, en las cuevas, y ya el cuerpo fue formado. De repente, en este último minuto de la evolución, ¡wow!, empezamos a hablar y empezamos a pensar y a inventar cosas. Eso quiere decir que ya es un cuerpo que ya ha sido formado, que tiene una habilidad lógica y analítica, que nos va a causar siempre un problema. O sea, es una gracia, es algo maravilloso, que con lo cual podemos acabar con todos nuestros sufrimientos, pero naturales me refiero, ni hablar de los que podríamos resolver que nos causamos a nosotros mismos. Pero tenemos que darnos cuenta que hay una tendencia orgánica, en la manera que nos ha hecho la evolución, que va a causar ciertas tendencias, ciertas fuerzas. Y eso es lo más importante que podría hacer el ser humano. Es darse cuenta cómo somos, no juzgarlo, sino entendernos, conocernos. Porque hasta ahora hemos estado demasiado preocupados por decirnos qué hacer, comandar a los demás, que es parte también de algo que nos ocurre por un montón de fuerzas que se encuentran entre la naturaleza y la lógica inteligente y la lógica analítica. Pero en realidad lo que más nos debería importar es qué es la tendencia que vamos a atender y no pelearla, sino que darnos cuenta que es de esperar que eso no suceda. Ese es un punto de sabiduría que se trata de darnos cuenta cómo estamos hechos, está hecha nuestra mente por la evolución, que es lo más importante que podemos hacer para resolver problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, que nos causa es que por algún motivo tenemos la tendencia de enseguida tomar bandos, o sea, buscar de qué lado salvarnos, buscar de qué lado, quién tiene la razón, quién va a ser más fuerte, quién va a poder ganar al otro. Cuando escuchamos que hay un conflicto, una violencia, un ataque o algo así, lo primero que hacemos es, ¿para qué lado voy yo?, dice la mente. Y por eso es que vemos cómo está resultando la situación mediática, propagandística del mundo ante conflictos internacionales. Conflictos que tienen muchos aspectos, y hay gente que lo explica un poco mejor que otra, pero en realidad no somos tan distintos unos de otros, ni son tan distintos unos países que los otros, pero tenemos narrativas que tendemos a agarrarnos, a aferrarnos a esas narrativas, porque la tendencia no es de comprender la creación, el diseño natural de la especie humana y de la lógica inteligente. La lógica inteligente no es muy capaz, no es conducente, no tiene un talento en darse cuenta, acá lo que le pasó al hombre es esto. O sea, no, eso lamentablemente no. De repente mira algo, ve cómo funciona, te inventa algo fantástico y inventa una nueva forma de construir.
Pero en cuanto a comprender la sociedad, a comprender el comportamiento de los individuos en la sociedad, ahí de repente la lógica inteligente es como que se encuentra con algo que ella no hizo. Esto lo hizo la evolución, la creación de la vida planetaria, o sea, otra cosa. No es profesional, no es muy apta en esto. Sin embargo, es lo que tenemos. Por lo tanto, es lo que tenemos para inventar países, para inventar política, para inventar relaciones entre las distintas sociedades y cómo aplicar las distintas prescripciones y soluciones que podemos tener para administrar un país, cómo gobernar un grupo de gente. O sea, todas estas cosas, es lo que tenemos para todas estas capacidades y cosas que podríamos hacer mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y saber que es un instrumento fantástico, la inteligencia analítica, pero que su tendencia no tiene una cabeza bien puesta. Tenemos que ser nosotros en guiarla a que haga las cosas según conforma lo mejor posible al diseño natural del ser humano. Para poder lograr esto, lo más importante que tenemos que hacer es conocernos qué vamos a hacer, pero conocernos no para cambiarnos, porque claro, las religiones surgen porque de alguna manera, enseguida que empezamos a ponernos inteligentes, a inventar armas de guerra, etcétera, nos dimos cuenta, estamos locos, o sea, matamos nuestros propios niños, robamos la comida de la gente y se muere de hambre, que esas son unas cosas espantosas, tu vecino se da vuelta, no le gustó, agarrar, fue a buscar una hacha y mató a tu mujer, o sea, empezaron las cosas espantosas que lograba esta lógica inteligente, esta inteligencia del ser humano, porque claro, antes, como los gorilas, de repente nos pegábamos una trompada, cuanto mucho nos peleábamos dos grupos y nos quedábamos uno de cada lado del río, pero tampoco podíamos comprender un montón de aspectos filosóficos existenciales como para darnos cuenta que hay algo que nos está pateando en contra esta lógica inteligente. No puede ser lógica inteligencia, inteligencia lógica analítica. No puede ser que termine por hacer cosas tan aberrantes al avance, a la primera directiva, que es el continuar a vivir, el continuar a avanzar, el continuar a evolucionar, ¿no? La vida, la primera directiva es la vida, después viene la colectividad que se tiene que mantener completa en ese avance. Y, bueno, y después se empieza a entender cosas cada vez más sofisticadas, las fuerzas dentro de esa colectividad y qué sé yo. Pero había algo que intuitivamente nos decía, ¿cómo puede ser? Está atacando la colectividad, matando a algunos y haciendo que, asesinando a nuestros propios. Había algo que lógicamente no lo podíamos aceptar. Los animales, de repente si ven que otro animal de la misma especie mata a su propia cría, es como que, viste, se van para otro lado, o lo aceptan y lo absorben. No tienen una comprensión filosófica de lo profunda y compleja, de lo errado, de lo contravital, contraevolución, contraexistencia que es ese acto. Nos damos cuenta que la primera directiva al avanzar en la vida está siendo transgredida. Entonces aparecen las voces, las ciencias, las ideas, la inteligencia que trata de dar prescripciones en cuanto a nuestro comportamiento. Para que eso no continúe a suceder, historias, narrativas, ama al prójimo, rezale a Dios, porque algo, bueno, la existencia de Dios en la mente es también una manera, no estoy diciendo que creadores o Dios más allá de la tierra y en el cielo no exista, pero como dice también las escrituras, si existe en los cielos, también se creó adentro de nuestro cerebro, ¿no es cierto? En las escrituras dice que también, o sea, hay parte de él adentro nuestro, algo así, no me acuerdo.
Bueno, la pregunta, o sea, la necesidad de responder las cosas que no comprendemos, que exige la lógica analítica que siempre hemos padecido, necesita tener una explicación. Entonces, esas cosas que aberran y traicionan el avance vital, el avance de la vida, la evolución, el progreso, el procrear, el crecer, el continuar para adelante viviendo, y traicionan matando a nuestros niños, haciendo cosas que parecen y no tiene absolutamente ningún sentido en la continuación de la vida, en apoyar la continuación de la vida. Necesitaban una respuesta. Entonces existe un lugar para que digamos, bueno, obviamente nosotros no podríamos ser autodestructivos. Ninguna forma viviente desarrolla su inteligencia para exterminarse a sí misma. Esto es algo que nos hicieron de afuera. O sea, entonces pusimos a Dios afuera y bueno, y nos puso en una especie de prueba, en algo, y creamos un montón de explicaciones y distintas religiones que explican por qué suceden estas cosas. Y por lo tanto hay que comportarse de esta manera para que no suceda, para que seamos menos susceptibles o para no causarlas o por lo que sea. Entonces, hasta la religión tiene una aparición natural, también natural. Bueno, pero bueno, no es, o sea, a la vez, al ponerle la responsabilidad a causa de esta necesidad de contestar esa pregunta, ese dolor, por qué ocurre, o esa aberración que no debería ocurrir, y ponerlo es la voluntad de algo externo a nosotros, también nos robamos de tomarlo en mano, o sea, de poder decir, bueno, esto nos pasa y nosotros, no hay nadie que nos va a ayudar a resolverlo más que nosotros. La creación de religiones con un Dios externo hizo lo contrario. En vez de decir esto lo podemos, o sea, dio maneras de tratar con situaciones, pero no dijo, en ninguna religión nos enseña realmente a lograr el paraíso o a salvarnos. Algunas dicen, te vas a salvar, pero después de la vida, o para eventualmente traer el reino a la tierra, pero no hay ninguna religión que te explique esto es lo que te pasa, esto es lo que nos pasa y esta es la manera de que no nos pase más. Y sigamos nosotros a cargo de nuestra propia condición existencial. Entonces, la manera de traer esa responsabilidad a nuestras manos es saber cuál es el diseño incambiable que simplemente somos y no hay nada que se pueda hacer al respecto porque la evolución nos hizo de esa manera. Saber que nuestra propia lógica analítica, nuestra inteligencia lógica analítica va a causar los problemas a nosotros mismos y por lo tanto estar eh, conscientes o sea, de que esta lógica analítica, de que este regalo de la inteligencia lógica analítica, si bien nos puede proporcionar soluciones y acabar con nuestros sufrimientos y qué sé yo, también va a ser siempre, va a tener siempre la tendencia a causarnos problemas, a hacernos mal, a irnos en contra. Por ejemplo, creando bombas nucleares, creando armas para matar personas, creando químicos que envenenan el agua, o sea, adueñarnos de nuestra condición existencial es también necesitar conocernos, conocer la mente humana. Ahora, lo bueno es que ya hay suficiente ciencia como para que podamos hacer una descripción del ser humano incambiable, de la mente ya configurada de esta manera por la evolución, sin juzgarla, sin pretender que cambie, sin hacer cosas para reprimirla, que no logre que... O sea, lo que hacemos ahora es tratar de castigamos si una persona roba. No, esto sería otro mundo. O sea, entenderíamos por qué de repente se le puede ocurrir a un ser humano de robar. La tendencia no es
La tendencia inicial no es nunca robarle ni quitarle, porque entendemos lo que es la posesión, entendemos lo que es el cuidado de una persona, de una cosa que tiene, que cuida y que necesita. Entonces, la primera intención no es robar. Robar ocurre por un montón de cosas que podríamos comprender mucho mejor y por lo tanto diseñar un mundo que sea lo menos conduciente posible a que ocurra, si bien por ahí puede llegar a continuar ocurriendo alguna que otra vez, no va a ocurrir ni un cientésimo de lo que ocurre hoy según la civilización que hemos diseñado, porque ya habríamos diseñado una civilización que espera que el ser humano reaccione o se sienta de ciertas maneras y haga ciertas cosas por ese diseño incambiable que es la mente humana. Bueno, esto es más o menos la base del humanismo Gaia. Y es importante de que nos demos cuenta, para, tanto como para empezar, terminó siendo una hora de vuelta. Qué desastre. Siempre, no hay manera. La gente me dice, ¿no podés sintetizar? Eh, lo más importante que tenemos de darnos cuenta es que nuestra tendencia inicial es querer escapar el dolor, ir con el ganador, eh, condenar al que lastima, o sea, son cosas que nos van a alejar de comprender cómo se fue desarrollando esto en el panorama humano, social, civilizacional, de las relaciones, de la relación entre varios países, de las relaciones, de la relación que hay con respecto a varios países en una situación. Y lo estamos viendo nítidamente ahora. Por un lado, todos sabemos, nos recordamos inclusive, nos recordamos que hace 10 años pensamos esto no va a ir, esto va a llevar a algo jodido, esto no es justo, no puede ser, y mirá cómo se atreven, y de repente, trácate, sucede. Uno dice basta, traza la línea, dice no vamos a permitir más esto, y de repente, como no logramos fácilmente analizar las cosas de una manera centralizada, humana, lo primero que hacemos es decir, bueno, si todos están con este, vamos todos con ese, y vamos a agarrar ese y cagarlo uy, se me escapó la puteada. Y matarlo a piedrazos porque ese es el malo. Y eso es lo que la religión llama inadecuacia, nuestras limitaciones. Por eso algunas religiones, muchas religiones enseñan a tener compasión, paciencia, porque de alguna manera las religiones tratan de arreglar lo que claramente es una tendencia fea, de segregar, de culpar, de condenar. Este, pero bueno, todavía no, obviamente las religiones parece que no saben lo que hacen muy bien, o sea, prescriben un montón de cosas, algunas hacen que sus seguidores se conviertan en ovejitas pasivas y resulta que no están más involucrados en la construcción o en la reparación y la sanación de la civilización, cuando su objetivo, irónicamente, es tratar de asistir a los problemas, a las traiciones de nuestra propia inteligencia contra nosotros mismos, y resulta que lo único que hace es adormentarnos y hacernos obedientes. Para muchos es una manera que se sienten en paz, pero bueno, voy a concluir con una cosa. El símbolo del Gaia humanismo, eh, yo decidí que es el signo de la paz dado vuelta, como un arbolito para arriba, con dos manitos para arriba y el palito derecho para arriba. Yo esto lo concebí porque dije, el problema es que estos hippies, eh, no me excluyo, este, quieren oponerse a la violencia y demostrar que ellos no pelean, que ellos bajan las manos, como el signo de la paz, con las manitos para abajo, y que por lo tanto esta es su virtud, que no buscan de pelear. Claro, lo que pasa es que el pacifismo no tiene éxito porque está tratando de ser aplicado en la especie humana. Parezco mi ley. En la especie humana. Y
Por lo tanto dije, entonces tiene que ser al revés. El pacifismo, o sea, el acabar con las guerras, que sería en realidad lo que está diciendo el pacifismo, o sea, el movimiento de los años 60, estamos atrasados 60 años, el movimiento de los años 60 pretendía acabar con las guerras, o inclusive la creación de las Naciones Unidas. Eh, Nunca supieron hacerlo. Pensaban que por ahí algún que otro conflicto fue desactivado por la cantidad de gente, pero en realidad no funciona. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es uno de inteligencia, es uno de comprensión, es uno que hay que entender la complejidad de las cosas y hay que entender cómo rediseñar la civilización para que no tendamos a querer agarrarnos a trompadas. Es así de fácil. Entonces hay que crear países, hay que crear sistemas que aceptan la naturaleza del ser humano, entonces son generosos con el diseño evolutivo del ser humano y diseñan naciones y diseñan relaciones entre las naciones. Sí, las naciones es una unidad orgánica, o sea, el idioma, la costumbre de la gente que ves todos los días porque hablas el mismo idioma, tenemos una tendencia a crear un conjunto. Lo que es artificialmente excesivo quizás es toda esta manera de poner un paredón alrededor de un país. Pero habría otras maneras de crear naciones que son maneras más orgánicas, donde no estamos confinados a las naciones sino que podemos también movernos entre las naciones y a la vez darnos cuenta que todo funciona más fácilmente donde estamos con la gente que siempre hemos conocido y que hablan el mismo idioma. Pero, aquí iba. Ah, bueno, entonces un movimiento que habría de acabar con las guerras es uno activo, es uno que toma en mano el conocimiento, el estudio, el ver, bueno, entonces cómo tenemos que rediseñar esto para que no resulte en que siempre querramos obligar nuestra voluntad sobre el otro y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso di vuelta. Y después descubrí increíblemente que el signo original, creado, no me acuerdo el nombre de la persona, pero está todo en la internet, ahí creo yo, primero propuso ese símbolo, el símbolo de la paz al revés, o sea, ese fue el primer diseño. Después no sé cómo es que se dio vuelta, después trató él de corregirlo, de decir, no, pero en realidad yo lo quería de esta otra manera, pero se murió el hombre antes de que esto llegase a buen puerto y quedó así el símbolo de la paz. Pero si lo investigan van a ver que el real signo de la paz original, y hay algunos grupos, incluso después descubrí que hay otra gente que pensó lo mismo y avanzaron un poquito más que yo, hicieron algunos grupos, pero claro, de repente te das cuenta donde dicen el verdadero signo de la paz y lo explican por qué y hablan de esta persona que primero lo diseñó de esta manera. Pero claro, vas en contra a todo un mundo que ya lo ve, tiene que ser así, con las manos para abajo, pasivo, yo no hago nada, está bien, yo no me peleo, robate todo, llévate todo, mentira a todo el mundo, yo no voy a pelear. O sea, esa es la paz de ahora. O sea, yo no hago nada, me quedo acá tranquilo, no hago nada. El ser humano no va a decir, bueno, qué bien, me alegro por vos, quizás no te voy a violentar tanto, voy a ser más agresivo por otro lado, porque por ahí no te lo mereces, o sea, te dejo en paz. No quiere decir necesariamente que se van a aprovechar de eso. Obviamente parece tener algún impacto, tanta pasividad, pero en realidad no ayuda al mundo en su totalidad. No acaba con las armas, no acaba con... no crea una nación unida. Las Naciones Unidas, bueno, no, si me pongo a hablar de las Naciones Unidas, va a ser otra hora. Así que
es increíble. O sea, propusieron un preámbulo que dice, y de repente tienen ejércitos para formalizar la guerra y darle razón a uno y no darle razón al otro y reclutar personas para que vayan a pelear a ese conflicto en una en incapacidad de paz y entonces sostener a la gente alejada y que no se agarren de los pelos, pero es todo para poder trabajar el problema. No resuelve, no entiende, no comprende, no acaba con la paz las Naciones Unidas, sino que participa y encima es dominada por los que más influencia, más dinero tienen y qué sé yo. O sea que no, es totalmente un fracaso total al preámbulo que propone. Y no voy a decir más nada esto para toda otra tangente esa. Gracias por escuchar, hasta luego y chao.